Bueno, acá estamos en este segundo bloque y había faltado, tuvo un faltazo la semana pasada. El licenciado Carlos Zubiri está con nosotros y con un título bastante importante para analizar, ¿no? ¿Qué sujeto deseamos? Debemos decir también que estuvo dando una charla el día lunes, si no me equivoco, aquí en Alejo Ledesma, en el Jardín de Infantes. Yo fui un rato y vi muchos padres interesados. No sé, él me lo va a explicar ahora si fue así, pero qué bueno que los padres se preocupen por estas charlas, ¿no? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Acá noches. andamos, Bien, bien. en la espera. Estamos, viste que en la pausa dialogamos cordialmente, porque hoy es el día de la tolerancia. Hoy en día no se puede hablar más nada. Hoy es el día de la tolerancia, entonces, no, bueno. Creo que van a hacer de acá hasta el domingo, una especie de cuidado de la abstinencia y porque ha habido mucha gente con mucho calmante durante estos Sí, últimos ¿no? 15 días. ¿No? De Sí. acá. Pero bueno, Esperemos que sea todo esperemos que tranquilo, sea todo ¿no? para el bien de Argentina. Yo le lo dije, lo vengo diciendo hace unos días, no es miedo, ¿no? Ni temor, pero una incertidumbre lo que puede pasar después, ¿no? El día Está bien. después. Nosotros trajimos un tema que, es un tema político, pero psicoanalítico. Ahí vemos imágenes de lo que fue en el jardín. Sí, sí, sí. Mira, estuvo una reunión muy interesante. El tema fue sobre crianzas subjetivantes. Eh, la verdad que tuvimos casi 3 horas ahí de conversaciones y de charlas y de preguntas y de interrogantes. Y te decía, es un tema político, porque bueno, de alguna manera yo arranqué esa charla diciendo, bueno, qué sujeto deseamos, ¿no? ¿Qué niño que mañana va a ser adulto estamos produciendo en el seno de la familia? Y bueno, ahí aparecieron un montón de dificultades por la forma en que estamos subjetivando en Argentina, donde estamos, bueno, esto ya lo dice Silvia Blechman, ¿no? Hay ciertas dificultades en la Argentina para saber de qué manera o de qué modo se emplazan las familias para lograr una subjetivación completa del niño, ni más ni menos constituir un psiquismo, ¿no? Ponerle a ese chasis un motor que tenga potencia para poder pensar la vida de forma independiente, ni más ni menos. Esa es la función de la familia, ¿no? Y bueno, ahí planteamos una serie de dificultades. En la actualidad, ¿Hubo intercambio? ¿La gente sí, preguntó? sí, sí, muy interesante. De docentes, de padres, eh, mucha gente que inclusive se acercó interesada, porque yo libros para compartir y bueno, también muchas preguntas acerca del libro, pero una tarde muy linda. Y bueno, me parece que hay muchos puntos eh, del futuro de nuestro país, de nuestra región, ¿no? Del mundo, que va a depender de qué tipo de hijo estemos educando, ¿no? Tanto nosotros la familia como nosotros también en la escuela, ¿no? Porque soy parte también de escuelas. Eh, y la realidad es que tenemos hoy el diagnóstico posmoderno del sujeto medio, es un diagnóstico preocupante. Tenemos un hombre invadido por el egoísmo, invadido por individualismo, muy atravesado por la vida material, con poco criterio, con poca ética. Hay un semblante de funcionamiento mental que parece más concreto que abstracto, ¿no? Pareciera ser que el hombre no ha perdido las capacidades abstractas de pensar. Inclusive, bueno, si nos guiamos por los estímulos políticos de los últimos tiempos, nos hemos dado cuenta de que eh, está ausente el debate, está ausente la idea constructiva, está ausente la dinámica de ideas que nos permitan lograr autonomía.
pero también está ausente el criterio de maduración por parte de la gente común, que somos nosotros, a la hora de conectarnos con esas ideas, ¿no? Hay fundamentos eh, que sinceramente rayan con lo concreto, y esto obedece a una forma de subjetivación, a una forma de implantación de lo que es el psiquismo, que ha sido sumamente importante en los últimos 30 años, con muchísimas dificultades, generando una persona con poco interés en lo que Castoriadis plantea para esta posmodernidad, que es un poco un episodio de la vida atravesada esencialmente por una función conformista, ¿no? Como que el mundo está conformista. Hay un pequeño porcentaje de la población que tiene como una especie de élite intelectual que se anima a pensar algunas cosas abstractas, y el resto o la mayoría sumidos en una dinámica de conformismo que altera y que de alguna manera nos da un diagnóstico en primera instancia de preocupación, ¿no? Porque estamos en una sociedad que tiene muchos niveles de precariedad, ¿sí? En todos los aspectos, Y, decís vos. y sí, hoy mira, unas semanas atrás estaba conversando con alguien de la justicia, y me decía que hace un tiempo atrás eh, han hecho un estudio en las zonas nuestras sobre el delito. Y hablando de los porcentajes entre Arias, Ledesma y Canal, por ejemplo, ¿no? Si en Ledesma termina el año con 50 casos, de denuncias varias, en Arias hay 100 y en Canal hay 300. Y nos comentaba esta persona que, por ejemplo, en un curso que han tomado con gente especializada sobre nuestras poblaciones, y principalmente de Canal, que tiene un alto porcentaje de actividad eh, ilegal. O delictiva, podemos decir, ilegal. Sí, no sé si es delictiva, ilegal de cuestiones que no son tan éticas, que ellos entienden y han hecho estudios donde se dan cuenta de que la ilegalidad está en todos los niveles sociales. De lo cual hay un alto porcentaje de la dinámica económica y política de la población que está rayando con lo ilegal, ¿no? ¿Qué significa esto? De que No es solamente de un solo extracto social. Claro, no. Quizás ese trato social que vos estás pensando estaría más justificado, ¿no? claro. Porque por la desesperación puede llegar al delito. Ahora, hay espacios de lo cotidiano que hoy están... Es como si la ética dejara de actuar en ciertos sectores y aparecen ciertas cuestiones que están relacionadas con la ética, que funcionan como una especie de moral pragmática, donde las cosas son buenas o malas de acuerdo a cómo uno la mire, de acuerdo a lo que a quién lo esté haciendo y de qué manera. Y con lo cual hay un montón de cuestiones que hace 20, 30 años atrás nos podrían dar muchísimo pudor, que hoy ni siquiera generan vergüenza. Y así funciona la sociedad. Eh, ¿Qué significa esto en términos metapsicológicos? ¿Qué significa en términos de la constitución psíquica, de lo que pudimos charlar con nuestras amigas las maestras del jardín y los padres? Hay una caída de la función de la mamá, hay una caída de la función del papá. Fíjate que ni siquiera hablo de función materna y paterna, es decir, la mamá como esa ejemplaridad que tiene que dar en la constitución de un holding, de un reverí, de una contención, de un espacio de maternaje, está fallando. Cuanto más temprana es la edad que falla, más riesgo hay de que haya un sujeto con dificultades importantes para la adecuación a la vida cotidiana. Hay crecimiento de psicosis, hay crecimiento de autismo, hay mucha población en situaciones borderline, ya lo hemos dicho en otras charlas. Hay una caída estrepitosa de la función papá a partir de este modernismo fanático que por lidiar con un fanatismo cae en otro, ¿no? Eh, los movimientos feministas de tanto lidiar con el machismo se han tornado como una especie de machismo femenino, ¿no?
Y acá no está en juego el machismo o el feminismo. Lo que sigue estando en juego es la presencia de papá y mamá, que es necesario. Mamá tiene una función en la familia y papá tiene otro. Eso como que lo que decís es algo para reflexionar, ¿no? Como que Totalmente. se, Te termino esta idea, porque que no me la quiero sí, perder. Eh, la mamá es regazo, es contención, es seguridad. Es todo lo básico inicial en la constitución del psiquismo. El padre es ley. El padre separa a ese niño de la madre y lo accede, le da acceso y contribuye en esa función de expulsión que tiene la familia del niño fuera de la casa. Es decir, vos y yo tuvimos que salir a buscar una mujer fuera de casa que se parezca a mamá pero que no sea mamá. Y eso está facilitado por el tercero que tiene que aparecer. Por eso es tan importante en las sociedades cuando hay tres o cuando hay terceridad. Estas dualidades en las cuales nos vemos todo el tiempo sumidos y atrapados, estas dicotomías, estos binarios permanentes, ¿no? Que demócrata que republicano, que peronista que radicales, que verde que rojo, que negro que blanco. Cuando lo que en realidad es esencialmente maduro es la terceridad, que es lo que altera la díada para poder decirle a este niño y a esta madre que hay otro mundo posible, y ahí se funda la sociedad. Fíjate si es importante la constitución del aparato psíquico como cofundante de la sociedad. Fue quizás de los descubrimientos de Freud, esto lo trabaja muy bien el malestar de la cultura, eh, introducción al narcisismo, eh, psicología de las masas y análisis del yo, son artículos extraordinarios de lo social vinculados a los efectos que produce metapsicológicamente los factores de crianza, ¿no? Como una dinámica donde están las funciones parentales bien aseguradas y con sus funciones adecuadas, garantizan una constitución normal de la sociedad. Esto está complicado en la actualidad, ¿no? Está complicado porque, y bueno, porque estamos adecuándonos a familias nuevas, estamos adecuándonos a familias no constituidas, estamos adecuándonos a madres solas, estamos adecuándonos a padres solos, estamos adecuándonos a abuelas criando chicos, estamos adecuándonos a nuevas formas parentales adoptando chicos. O sea, hay todo un cambio estructural crítico en los últimos 20 años que todavía estamos dando cuenta de cómo se acomodan en la nueva forma de constitución de subjetividad. esto es lo que te quería apuntar yo, Carlos. Ahora, ¿quién cría el chico? Con todo esto que vos mencionaste del feminismo, de eh, los dos, no, no, críalo vos, críalo yo. No hay ese mamá y papá tradicional, ¿no? Es que la normal dinámica de una familia está dado en la complementariedad y en la discriminación. Que podamos discriminar roles, que podamos ser claros a la hora de no aglutinar funciones, ni hacer una simbiosis de confusión, que nunca se Claro, separe, si no, no hay sociedad. Entonces, en esto me parece que es muy importante. Esas funciones de papá y mamá también las pueden cumplir otras personas y pueden obviamente salvar ese psiquismo, pero hoy todo está mediatizado por el aquí y ahora y por la locura del vértigo, donde todo el mundo está apurado y los niños están apurados, los jóvenes están apurados y no hay tiempo transitivo para los aprendizajes. Vos pensás que estos padres que educan necesitan de tiempo para que las funciones que van adecuando a sus hijos se puedan ir constituyendo a partir de cierto periodo transitivo, ¿no? La transición es fundamental para el aprendizaje. Y acá hay una cuestión de vertiginosidad, ¿no? El otro día hablábamos en el jardín de que cada vez hay más niños que retienen esfínteres a temprana edad, aún sin tener musculatura adecuada para eso, porque tienen que adecuarse al jardín que tienen que ir sin pañales. ¿Tocaste ese tema? Sí, De sí, recuerdo que hicimos el micro sí, acá, ¿no? sí, sí, Esto no se toca. por supuesto, ¿no? Ese es otro tema interesantísimo, ¿no? En un factor de socialización tan importante como una escuela, que no tengan en cuenta lo que ha planteado el psicoanálisis respecto de la constitución psicosexual del niño, donde la etapa anal, donde se juega una etapa que es muy importante, porque en la etapa anal la etapa anal está vinculada con la predominancia de todo lo que el niño hace para retener y expulsar las heces.
Una primera etapa que es expulsiva, muy agresiva, hostil, inclusive usando las S como forma agresiva. Por eso nosotros en la vida cotidiana, permitidme el término, cuando nos vamos a referir a alguien en forma agresiva decimos te voy a hacer cagar. Porque tiene que ver con esta cuestión expulsiva, ¿no? Esto de sentir la sensación o la necesidad de expulsar y expulsar sin contención. En la segunda etapa anal, esto va de 2 años y medio a 3 años y medio, 4. La segunda etapa anal es la etapa anal retentiva. Cualquier dificultad que haya en esta etapa, en expulsiva puede ser grandes violencias. Personas que no sean capaces de retener el acto, puede producir estas personas que son incapaces de frustrarse, que pasan rápidamente al acto, que usan mucho la violencia para manejarse, violencia simbólica, violencia verbal, violencia en actos, bueno. Y la retentiva, la extremadamente retentiva, produce gran parte de las conductas conservadoras. Por eso yo digo que la sociedad actual se está conformando en base a la etapa anal. Cuando hablo en el libro, en el nuevo libro, en el que todavía no publiqué, que lo tengo en PDF, una locura imprescindible, que hablo de educación y psicoanálisis, digo que la educación argentina está basada sobre predominantemente la fase anal, porque la fálica es donde empezamos a tener, la que sigue, es donde empezamos a tener la idea de la diferencia sexual, la diferencia con el otro que ingresa como otro, el cuidado del otro. La etapa anal es una etapa muy egoísta, es una etapa que si fijamos nuestra libido en esa etapa, probablemente aparece la gente conformista, la gente muy tacaña, la gente muy conservadora, gente que no es muy creativa, es más retentiva que creativa, es más controladora que liberadora. Es muy interesante porque hay una relación directa entre lo que es la constitución del psiquismo y la formación de la sociedad. ¿A partir de qué actores va a poner la sociedad? Por eso cuando volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué sujeto deseamos? ¿No? ¿Qué sujeto vamos a crear? Mira, recién venía hablando en la ruta, intercambiando unos mensajes porque volvió, había tenido cortado internet un ratito y volvió. Y estaba tramitando, voy a dar una charla y voy a presentar el libro en La Paz, tras la sierra. Y veníamos hablando casualmente de este tema, ¿no? Y recién se me apareció una lamparita de... Le voy a mandar este audio mañana cuando Pedro me lo tenga listo esta noche. A esta gente, porque bueno, casualmente me preguntaban que quieren que hagamos dos charlas, una sobre crianza subjetivante y otra que tenga que ver con la subjetividad en general como acto político, ¿no? Como este sujeto que está viviendo en este momento, ¿no? Yo he vivido tiempos muy tristes, Luis, porque tengo grandes amigos y que en muchos ámbitos de la vida social, por una cuestión de posición psíquica, han dejado de pensar cosas obvias. El cuidado del otro no está situado a la derecha o a la izquierda. El cuidado del otro es cuidado del otro. Yo cuando llevo un paciente en mi consultorio, no le pregunto si es de derecha o de izquierda, lo atiendo. Y la política tiene un ámbito básico, básico. La salud y la salud y la educación son dos necesidades básicas. No hay ningún estado en el mundo que no se ocupe de esas necesidades básicas de alguna manera en el mundo. Y a veces son discusiones que son, a mi criterio y por los años que tengo en este ámbito, te diría de vulgar, porque ya no está en discusión. Para una persona que trabaja en salud, saber que uno tiene que cubrir una salud básica de la forma que sea. Si vos venís a mi consultorio y me decís que no tenés dinero y que te querés atender conmigo, yo estoy obligado a hacer de alguna manera un contacto con vos. Porque hice un juramento hipocrático en una universidad pública que fue gratis, de que yo me iba a ocupar del prójimo, no si me iba a ocupar si me pagaban, que me iba a ocupar del prójimo. Y para esto hay que tener cierta ética, hay que tener cierto funcionamiento mental sano, hay que tener una perspectiva amplia. Pero no todos actúan así, Bueno, ¿eh? y esto está bien, pero todos hicimos el juramento. Sí, sí, sí. Yo siempre cuento que en la colación de grados de la Facultad de Psicología, a mí me emocionó mucho más el momento del juramento que el momento de la toma del papel, ¿no? Porque es muy emotivo. Vos ahí jurás ocuparte de la población, de la sociedad.
desde lo que te toca, ¿no? Entonces, mucha gente me dice a mí, ¿cómo haces vos para dar siempre algún turno que tenés para dar, acomodar, siempre acomodar el turno, cuando todo el mundo está lleno de turnos y supongamos que vos también? Y porque yo extralimito mis horarios y termino, bueno, trabajando algunas horas más en un contexto donde entiendo que la gente necesita imperiosamente tener algún tipo de asistencia. Ahora, no se puede renegar de esto. Yo no puedo renegar del prójimo. Claro, ¿Sí? sí. Y esto es importante porque se ha dejado de discutir. Hoy parecía ser que ocuparse del prójimo es un pecado, como está planteado en las grandes discusiones de los últimos tiempos, ¿no? Y esto, te repito, va más allá de izquierda o de derecha. Hay ciertas cuestiones básicas que hay que atender, ¿no? Me hace señas Pedro porque tenemos que terminar antes hoy. Tenía esto, a lo mejor cambia el tema, ¿no? Pero lo pusieron en un grupo y dice, la vulgaridad no es carácter. No sé si vos vas coincidiendo o no, ¿no? La decencia no es debilidad. Ser decente no es ser débil, ¿no? Es ser decente, simplemente. Eh, el desacuerdo no es enemistad. Nos está pasando a diario que Bueno, si vos ahí pensás estás diferente... enumerando unos valores Sí, que para poder darle consistencia en el orden social, los tienen que volver a reafirmar a partir de su oposición, ¿no? Eso da cuenta de las dudas que hay sobre el tema, ¿no? Como decir, bueno, ser decente es un valor, claro, ¿no? no es una No es debilidad. una debilidad, es un Claro, valor. estamos confundiendo Es un valor. claro. Y bueno, estas El son desacuerdo no es una enemistad. totalmente, Podemos estar en desacuerdo y ser amigos, totalmente. pensar diferente, ¿no? Bueno, eso es lo que está en juego ahora ¿Yo sabés también, qué le ¿no? digo a mis alumnos todos los días? Descrean de mí, no me crean. Si leen algo mío o algo que yo les sugerí, descrean de eso, tengan sus propias ideas sobre eso. No repitan lo que leen, Después dice, la humildad no es pobreza, ¿no? ¿no? La calumnia no es información. Bueno, eso es evidente, ¿no? El bullying no es humor y estar convencido no es tener razón. El último es el que más me llamó la atención, ¿no? Uno puede estar convencido pero no tener razón. Lo que pasa es que estar convencido y creer que uno con eso tiene la razón es no entender cómo funciona el instinto epistemofílico, el instinto por conocer. La verdad siempre se va corriendo. La verdad es móvil, es dinámica. Es más, a veces algunos piensan o determinan la idea de que la verdad no existe, ¿no? La verdad se va reformulando todo el tiempo. En todo caso, es una verdad que nunca termina siendo absoluta. Y uno tiene que tener la suficiente grandeza para poder manejarse siempre rompiendo el propio esquema de referencia, ¿no? A eso se refiere con la ausencia de la certeza absoluta, ¿no? Y estar convencido y creer que tener razón ya pasa a la soberbia, ¿no? Lo que pasa es que la gente busca, te O- repito, volvemos a lo que te dije antes de la etapa anal. La gente está deseosa de encontrar seguridad y control. Entonces encuentra una idea que le parecen que tiene flores y se queda a vivir ahí, ¿no? Eh, yo te llevaría una semana conmigo, toda una semana, yo digo de lunes a lunes, ¿no? Para que vos veas la locura que yo cargo cuando encuentro un libro nuevo, cuando leo. Mira, encontré, la semana pasada terminé de resumir un artículo de Casulio, un filósofo de Buenos Aires espectacular que se formó mucho y psicoanalista que se formó en SAP. Y yo no sabía que él había fallecido. Y le mando un mensaje a Barruti y le digo, che, Martín, le digo, ¿me podés contactar con Casullo? Porque sé que está haciendo SAP, estaba haciendo SAP. Quiero hablar con él o discutir con él algunas ideas. Bueno, sí, déjame ver que yo, cuento que yo averiguo por mi cuenta y bueno, había fallecido hace poquito, hace poco, no hace mucho. Pero yo me contacté con alguien que me contactó con cosas de él, con textos de él, bueno, y ya se lo pasé eh, a unos alumnos o a un video de él que me mandaron de SAP y ya armé una clase con eso, o sea, la inquietud permanente, ¿sí? La inquietud permanente. Así que no vas a ver el partido ahora porque vas a leer. Voy a ver, sí, No, un tengo ratito, ganas de mirá, ponerme un mirá, rato. pero mirá el partido. Es cultura el deporte también. Mira, yo conozco la cancha de Boca y un primo mío está allá ahora y me dice que pagó 135.000 pesos para estar Sí, en la tercera fila de arriba de la Popular.
arriba de la 12. Hay ciertas cosas que ya no las tolero mucho yo. Esto de que hagan de la selección o que hagan una excusa de eliminatoria para ganar plata, ¿no? Para hacer plata. No los jugadores, los jugadores están al margen de esto. En todo caso ellos lo generan, cobran por su cuenta, sus clubes. Pero toda esta locura, ¿no? ¿Cómo va a haber una entrada? 135.000. 135.000 pesos la popular, tercer piso, arriba de la 12. Ni hablar. Entonces no, hay cosas que me han dejado de entusiasmar. Prefiero ir a ver Libertad Canalense o Sarmiento, mañana con Sarmiento de Pueblo Italiano, en vivo local que, hay ciertas cuestiones que no están entrando dentro de mi esquema de referencia con total naturalidad. Carlos, te agradezco mucho y te esperamos el jueves, ya vamos a tener presidente. Creemos que sí. Si no, si no ocurre nada normal, el domingo elegimos presidente. Hablaremos de eso un rato. Así es, vas a ir a votar, ¿no? ¿Saldremos al aire? Sí. ¿O estará privatizado? No sé. ¿Vas a ir a votar? Sí. Sí, sí. Vamos a la pausa. Estuvo con nosotros el licenciado Carlos Zubiri. Lo despedimos hasta el próximo jueves. Pedro, que se nos viene la noche. Pausa y venimos. ¿A qué hora?